Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos contentos de estar aquí una vez más. Sabemos que nosotros podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar, amén, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, amén. Y podemos tener un encuentro con Dios en el closet, en el carro, en la recámara, en el parque, donde quiera que nosotros estemos, ahí está Dios con nosotros y podemos tener un encuentro con Él, amén. Pero es algo precioso, ¿verdad? Cuando los hermanos se juntan, cuando la congregación es obediente y viene y se congrega para alabar juntos al único y verdadero Dios, amén. Dice la palabra de Dios que cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí, dice, Dios envía bendición, amén. Entonces, ¿cuántos quieren bendición de Dios? Amén. Todos necesitamos bendición de Dios, hermano. El que diga que no, pues no sé qué está pensando, pero todos necesitamos la bendición de Dios en toda área de nuestra vida. La vida es tan difícil, la vida es tan complicada, que en cada área de nuestra vida nosotros necesitamos la bendición de Dios, amén. Y una de las maneras de Dios bendecir nuestras vidas es a través de su palabra, amén. Otra es por medio de la adoración, la cual nosotros ya pudimos darle al Señor en estos momentos que alabamos al Señor juntos. Pero digo, otra de las maneras por la cual Dios nos bendice es a través de su bendita palabra, porque su palabra es pan para aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? Y es nuestro alimento. Y entonces imagínese usted cómo se siente cuando no ha comido. Se siente débil, se siente un vacío en su estómago. Y así también cuando nosotros como creyentes no nos alimentamos de la palabra de Dios, pues nos empezamos a debilitar y empezamos a sentir un vacío en nuestro corazón, el cual solamente la palabra lo puede llenar, amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser bendecidos en esta tarde por medio de su palabra? Bueno, Dios está dispuesto a hacerlo. Solamente ahora tú y yo debemos de disponernos a recibir la bendición de Dios. Amén. Porque ciertamente yo estoy aquí como, ¿verdad? De alguna manera un instrumento de Dios, pero esta es la palabra de Dios, no es mi palabra, ¿verdad? Y espero con todo mi corazón que la palabra de Dios sea llevada por medio del Espíritu Santo a su corazón y le hable y le bendiga en esta tarde. Amén. Y nadie salga como entró, sino el que entró tal vez sin conocer a Cristo, sin salvación, salga, ¿verdad? Hecho una nueva criatura por la fe en Cristo en esta tarde. El que venga cansado, salga renovado en sus fuerzas. El que venga desanimado, pues encuentre aliento en la palabra de Dios, ¿verdad? El que venga enfermo, Jesús todavía está haciendo milagros, amén. Él todavía sigue compadeciéndose de aquellos que están enfermos, amén. Bueno, Él es suficiente para toda necesidad. Entonces tu problema en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, ponla en las manos de Dios y Él es suficiente para proveer, ¿verdad?, a lo que tú necesitas. Solamente tienes que creer y Él lo hace, amén, conforme su voluntad, obviamente. Bueno, pues vamos a dar comienzo al estudio. Le digo, doy bienvenida a todos los que están aquí, que son de casa, y a los que nos acompañan por primera vez también, ¿verdad?, les damos la bienvenida. Créame que el estar aquí no es un tiempo perdido, sino es el mejor tiempo que puedes, ¿verdad? La inversión mejor que tú puedes hacer es poner tu tiempo para escuchar la palabra de Dios, amén. Entonces, también solamente a forma de información, pues yo soy el pastor Saúl Arana, de aquí de Capilla Calvario, y aquí estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y creemos que de esta manera podemos a entender más lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Y así pasamos por toda la palabra sin
seleccionar solamente ciertas porciones, porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos y para prepararnos a vivir la vida que Cristo nos ha llamado a vivir. Amén. Entonces la manera mejor que vemos es yendo, como les digo, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y estamos en los evangelios, en el evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 5, en este famoso sermón del monte, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo predicó. Y ya tenemos varias semanas hablando sobre las bienaventuranzas, ya las hemos terminado, estudiado, y la semana pasada veíamos, ¿verdad?, lo que decía Jesús sobre la identidad de cada creyente, y decía: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Veíamos que cada creyente, pues, conforme las palabras de Jesús, no importa cómo se sienta, cómo se vea o qué piensen los demás de él, la palabra de Dios y el mismo Jesús dice que él ahora es hijo de Dios, él ahora es la sal de esta tierra, él ahora es la luz de este mundo. Amén. ¿Por qué? Porque ahora está cubierto por la justicia de Jesucristo, ¿verdad? Es nueva criatura, tiene un nuevo propósito, y ahora, ¿verdad?, como hijos de Dios debemos de nosotros vivir conforme lo que somos para reflejar lo que Dios es, y poder así también que las personas que están sin Dios, sin Cristo, sin salvación y sin esperanza, como estábamos nosotros antes, ahora puedan también venir a ellos a tener el conocimiento que nosotros, ¿verdad?, tenemos ahora por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Amén. Entonces, ya leímos del versículo 1 hasta el versículo 16. Y ahora vamos a estar leyendo del versículo 17 al 20 del capítulo 5 de Mateo. Y el título de hoy es La ley y los profetas. La ley y los profetas. Vamos a estar leyendo del versículo 17 al 20, pero solamente en este día vamos a estar enfocándonos en el versículo 17. Amén. Entonces voy a leer así la palabra en el nombre de Jesús. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Venimos delante de tu presencia una vez más en el nombre de Jesús para adorarte primeramente, para exaltarte, para bendecirte, Señor, y para reconocer que tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad de tu palabra, tenemos necesidad de tu consejo, Señor. Mira nuestras vidas, mira nuestros corazones en esta tarde. Ninguno de los que estamos aquí podemos esconder nada de ti. Tú sabes exactamente nuestra condición en este momento, nuestra necesidad. Señor, yo te pido que tu palabra, Señor, que es suficiente para obrar en cualquiera de nuestras situaciones, en esta tarde, Señor, llevada por tu Espíritu Santo a nuestro corazón, pueda, Señor, causar el fruto, Padre, para el cual tú la mandas, mi Dios. Que nuestras vidas sean fortalecidas, Señor, en la fe, para seguir adelante,
buscándote con todo nuestro corazón, Señor. Los tiempos son difíciles, Señor. Hay mucha, mi Dios, rebeldía, hay mucho pecado, Señor, pero aún en la iglesia, en tu pueblo, hay mucha, Señor, enseñanza errónea, hay mucha apostasía, y tú dijiste que en los últimos tiempos así sucedería, por lo cual, Señor, nosotros necesitamos entender tu palabra, necesitamos llenarnos de ella para, Señor, no ser engañados y, Señor, así poder crecer en el conocimiento tuyo y poder afirmarnos, Señor, en tus caminos, en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pido que nos abras el entendimiento, que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo y que, Señor, nos permitas entender, no solo en la mente, sino en el corazón también, tus verdades que están aquí en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces hablamos que el título de esta enseñanza es La Ley y los Profetas. Amén. Y a forma de introducción, ¿verdad? Como les decía, aquí en el famoso Sermón del Monte, Jesús comenzó con las bienaventuranzas, ¿verdad? Y el discurso de Jesús ante las multitudes, hermano, era algo que los dejaba sorprendidos, los dejaba maravillados, hermano. El mensaje y lo que estaban oyendo de parte de Jesús, pues era muy diferente, hermano, a lo que ellos, ¿verdad?, estaban acostumbrados a oír de parte de los líderes religiosos de ese tiempo, ¿verdad? Cuando oyen a Jesús decir que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados, ¿verdad?, los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, ¿verdad?, bienaventurados los que padecen persecución. Bueno, todas estas cosas, ¿verdad?, para ellos, pues no era algo que estaban acostumbrados a oír. Entonces, cuando ellos oían estas palabras, pero no solamente las palabras, sino la unción con la que venía de parte del mismo Señor Jesús cuando las comunicaba, era algo que los hacía vibrar por dentro del corazón, era algo nuevo que les, de alguna manera, les hacía sentir vida a ellos, ¿verdad? Lo que les digo, como ellos, lo que estaban acostumbrados a oír de los líderes religiosos, de los escribas, de los fariseos y aquellos que estaban encargados de enseñarle la ley al pueblo, pues era algo totalmente contrario a lo que Jesús estaba hablando. Entonces, las palabras de Jesús para muchos sonaban como que Jesús estuviera trayendo una nueva religión, que Jesús estuviera trayendo una nueva doctrina, o que tal vez estuviera anunciando una nueva manera de salvación para la humanidad, ¿verdad? Pero, hermano, no era así, ¿verdad? A unos tal vez, y especialmente los líderes religiosos, yo creo les pasó por la mente que Jesús estaba haciendo a un lado la ley de Moisés, ¿verdad?, que fue dada por Dios, ¿verdad?, a su pueblo a través de Moisés. Pero ¿por qué pensaban esto? Como les digo, porque lo que estaban oyendo de la boca de Jesús era, hermano, tan contrario a las enseñanzas de esos tiempos, hermano, que pues el pueblo, ¿verdad?, se maravillaba. ¿Y por qué eran tan contrarias a las enseñanzas de esos tiempos? Bueno, porque las enseñanzas de esos tiempos ya procedían de alguna manera de una mala interpretación de la ley de Dios, hermano. Habían ya malinterpretado verdaderamente lo que Dios quería comunicar a través de su ley, y se habían desviado de ella, ¿verdad? Por tanto, Jesús, hermano, que todo lo sabe y que no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en la mente y el corazón del hombre, pues ve esto y por eso puede darse cuenta, ¿verdad?, de que aquellos que lo estaban oyendo de alguna manera estaban pensando esto,
Y lo que Jesús quiere poner en claro aquí después de las bienaventuranzas, que Él no está reemplazando la ley de Moisés, ¿verdad? Él no está reemplazando todo aquello de lo que hablaron los profetas. Entonces, al contrario, lo que Jesús estaba haciendo, hermano, en el Sermón del Monte, era restablecer, ¿verdad?, la original, la verdadera y la correcta interpretación de lo que Dios mandó a través de Moisés en la ley que se le fue dada. Amén. Ese era lo que estaba haciendo Jesús. Él no estaba trayendo una nueva religión, Él no estaba, ¿verdad?, apartándose o haciendo a un lado la ley que había dado Dios a través de Moisés, sino lo que Él estaba haciendo en este momento. Jesús estaba de alguna manera restableciendo la verdadera intención de Dios cuando comunicó esta ley y se la dio a su pueblo a través de Moisés y la reiteró a través de los profetas, ¿verdad? Entonces, hermano, Jesús no venía, y lo aclara aquí en el verso que estamos hablando, a contradecir o a quitar lo establecido por la ley de Dios. Al contrario, dice Jesús, yo no vengo a quitar la ley que ya ha sido establecida por Dios. Yo no vengo a alterarla, yo no vengo a cambiarla. Lo que yo vengo es ¿verdad?, enseñar la interpretación correcta de lo que Dios quiso decir a través de sus mandamientos. Y yo vengo a cumplir esa ley, no solamente enseñarla, vengo a cumplirla. ¿Cómo? Enseñándola correctamente y viviéndola obedientemente, ¿verdad?, y permanentemente en su vida durante, ¿verdad?, su estancia en esta tierra. Entonces, hermano, lo que Jesús está diciendo aquí una vez más, les digo, no está hablando de una nueva religión, sino está hablando de la verdad, de la ley de Dios, hermano, de la cual ellos, el pueblo de Dios, ya se había desviado, ya se había ido por otro rumbo, hermano. Entonces, en el versículo 17 que vemos ahora, hermano, vemos entonces hablar de la relación de la ley, ¿verdad?, y los profetas. Entonces, pero en esta hora en este estudio lo que vamos a tratar de hacer es dividirlo, ¿verdad?, en tres partes. Y en primera parte vamos a ver cuál es la relación de la ley con el pueblo de Israel, cuál es la relación de Jesús con la ley y cuál es la relación de los cristianos con esa ley que Jesús está mencionando aquí en este versículo 17. Entonces, primeramente, la relación del pueblo de Israel con la ley. Jesús dice en el versículo 17, no penséis, o sea, no malinterpreten la razón de mi venida o lo que estoy yo diciendo, ¿verdad? Los líderes de Israel, como les digo, se habían desviado completamente de la verdad y habían arrastrado, ¿verdad?, al pueblo junto con ellos, porque el pueblo obviamente estaba siendo enseñados por ellos. Entonces, al ellos desviarse de la verdad de Dios, al ellos desviarse del verdadero propósito del mandamiento, pues arrastraron juntamente con ellos a todo el pueblo de Israel. Entonces, lo llevaron completamente, hermano, podemos compararlo como en estos días cuando hablamos de la apostasía, hablamos de alguien que se ha desviado de la verdad, amén, que tenía la verdad, pero se desvió de la verdad. Entonces, en esos tiempos en los que Jesús vino y estaba hablando, de alguna manera el pueblo de Israel se encontraba en apostasía. ¿Por qué? Porque se había desviado de la verdad de Dios, del verdadero sentido, del verdadero propósito de los mandamientos que Dios dio a través de la ley de Moisés para su pueblo. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, el pueblo de Israel había hecho a un lado, hermano, lo que es el espíritu de la ley en sí. El pueblo de Israel
guiado por los líderes religiosos, lo que estaba haciendo solamente era concentrarse literalmente en la letra, ¿verdad?, de la ley, lo cual los llevó, hermano, a concentrarse solamente en las obras exteriores. O sea, de alguna manera en aparentar, ¿verdad?, una devoción a Dios, en aparentar de alguna manera un temor a Dios que realmente no existía dentro del corazón, porque lo único que ellos estaban haciendo es de alguna manera, ¿verdad?, seguir la letra y hacerla exteriormente, pero su corazón continuaba, ¿verdad?, lejos de Dios, y no habían entendido cuál verdaderamente había sido el sentido, ¿verdad?, que Dios tenía detrás de la ley que les había dado a través de Moisés. Amén. Entonces, hermano, los líderes religiosos habían puesto el énfasis y la prioridad solamente en las apariencias exteriores, hermano. Y hipócritamente buscaban ellos dar la impresión a todos los demás de que ellos vivían una vida piadosa en reverencia a Dios, pero lo único que hacían era hacer sacrificios, vestirse de una manera como indicaba la palabra de Dios que Dios les había pedido, pero dentro de su corazón estaba lleno de maldad, lleno de mentira, lleno de robo, lleno de envidia, ¿verdad?, lleno de odio, y se habían perdido por completo de la intención de la ley, que no solamente era cambiar su apariencia exterior, sino era cambiar su corazón para que reflejaran lo que Dios es. Amén. Entonces, hermano, su corazón, como le digo, estaba lejos de entender y lejos de desear practicar, ¿verdad?, las cosas de Dios y llevar a cabo la intención del mandamiento de Dios, ¿verdad?, detrás de esa letra. Y por eso Jesús, vemos en su palabra que confronta a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, y les dice: hipócritas, dice, ustedes ni entran y ni dejan entrar. Ustedes tienen la verdad de Dios, que los puede llevar a experimentar su presencia, que los puede llevar a dar una verdadera adoración, que los puede llevar, ¿verdad?, a ser esa nación diferente, que las otras naciones puedan, ¿verdad?, ver a Dios en ustedes. Ustedes tienen todo para recibir de Dios lo que Dios quiere darles. Pero ¿saben qué? Ni ustedes, que están interpretando y enseñando, están entrando a todo lo que Dios les ofrece y a lo que Dios les ha llamado a través, ¿verdad?, de su palabra, y ni dejan entrar a nadie porque los están enseñando mal, tanto de la manera que le están enseñando, tanto con sus ejemplos de sus vidas y sus corazones. Y Jesucristo fue directo con ellos. Jesucristo no se anduvo ¿verdad?, con rodeos, sino Él habló la verdad, porque se trata de la alma, se trata de la salvación, se trata de tu relación con Dios. Y eso solamente puedes tú llegarlo a tener cuando tú estás en la verdad de Dios, cuando tú entiendes lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por eso es que es tan triste, hermano, que muchos, teniendo la palabra de Dios, hermano, ¿verdad?, de alguna manera se desvían, y no solamente se desvían, enseñan a otros a desviarse sin ningún temor, sin ningún remordimiento. Cuando eso, hermano, va a llevar de alguna manera a las almas al infierno, si no han entendido la salvación, si no han sido salvos. Porque dice, ustedes ni entran y ni dejan entrar. Entonces, hermano, cuando hablamos de la ley, hermano, como les digo, podemos dividirla en dos: la letra de la ley y el espíritu de la ley. La letra habla del mandamiento, de la obediencia literal a lo que la palabra nos está diciendo. El espíritu de la ley, hermano, ¿verdad?, habla de la intención,
¿verdad? De lo que debemos proclamar y anunciar, la intención detrás del mandamiento de Dios. Un ejemplo, hermano, vemos cómo podemos entender esto, la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Bueno, nosotros aquí en este mundo tenemos leyes que el gobierno ha puesto. Una de esas leyes nos dice que no debemos de pasarnos un alto. No debemos de pasarnos una luz en alto. Bueno, esa es la letra, eso es lo que está ahí en la ley estipulada y debemos de obedecerla. Pero ¿cuál es, verdad, la intención detrás de eso? Bueno, la intención detrás de esa letra, detrás de esa ley, es protegernos, es cuidarnos para que no nos accidentemos, para que no nos dañemos. Porque ¿qué pasa cuando muchas veces nos pasamos un estapo y una luz y por la misericordia de Dios no pasa nada? Pero hay situaciones que el que lo pasó ya no la logró contar, murió en ese momento. Entonces la intención detrás, ¿verdad?, de la ley establecida, ¿verdad?, era proteger el bienestar de los ciudadanos. Bueno, así también, como les digo, la ley de Dios, la ley que dio a través de Moisés, tenía ordenanzas, hermano, pero esas ordenanzas tenían una intención, hermano. Y el pueblo de Israel se había desviado de la intención y solamente se había concentrado en la letra, pero aún en la letra se habían desviado. ¿Por qué? Porque sus interpretaciones eran erróneas y porque muchas veces incluyeron muchos tradiciones de hombre, pensamientos de hombre, en vez de lo que la palabra de Dios decía. Y entonces eso causó que se alejaran del Señor. Y vamos a ver rápidamente, hermano, a leer Mateo 23, 13 al 27. Quiero leerlo para que veamos cómo Jesús es tan claro y tan pronto en atacar esto, ¿verdad?, que había hecho el pueblo de Israel y se encontraba en esta condición. Y lo voy a leer rápido porque si no el tiempo se va a ir. Mateo 23, 13 al 27 dice a Jesús hablando a estos líderes religiosos: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Wow, son palabras de Jesús. En esa condición se encontraban los líderes religiosos, los encargados de enseñar y guiar al pueblo de Israel a la presencia de Dios, los encargados de llevar a una verdadera adoración al pueblo de Dios, los encargados de encaminar al pueblo de Dios a su presencia. Así se encontraban. Y entonces, hermano, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, por eso es que la gente en ese tiempo se encontraba en esa condición, ¿verdad? Porque desde el liderazgo se había desviado del propósito de la ley que Dios dio a Israel por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, hermano, el propósito de la ley, ¿verdad?, que Dios dio a través de Moisés, fue para revelar su voluntad, ¿verdad?, de Dios. Fue para, de alguna manera, dictar el código de moralidad por el cual el pueblo de Israel debería de conducirse. Fue para, de alguna manera, guiarlos a cómo deberían de adorar a Dios. Y fue también, hermano, para enseñarles cómo debían de vivir una vida práctica, porque eran el pueblo de Dios. No podían vivir, ¿verdad?, ante Dios y entre ellos mismos como los otros pueblos, sino tenían ellos que ser diferentes, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque vemos nosotros que Dios habla en su palabra que Él quería que la nación de Israel fuera diferente a todas las demás naciones. Lo mismo que quiere para nosotros como iglesia, que seamos diferentes, que nos distingamos de las gentes que no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Ese es, ¿verdad?, el propósito de la ley, ¿verdad?, que fue dada por Dios a través de Moisés. Entonces, bueno, entonces ya vimos primeramente cuál era la relación del pueblo de Israel con la ley. Ahora vamos a ver cuál es la relación de Jesús con la ley. Acuérdense, Jesús está diciendo: yo no vine a abrogar la ley, ni lo que han dicho los profetas. No vine a abrogarla, yo vine, al contrario, vine a cumplirla. Amén. Y por eso estamos hablando de la ley. Entonces, la relación de Jesús, ¿verdad?, con la ley. Antes que todo, hermano, vemos que Dios le dio la ley a Israel a través de Moisés para establecer los parámetros por los cuales debían de vivir. Y como les digo, habían los parámetros respecto a la moral que debían ellos de tener, respecto a su forma de adorar y respecto también a su forma, ¿verdad?, de conducirse, de la manera que debían ellos de vivir como pueblo de Dios. Amén. Entonces, Jesús aquí les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y sus profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Jesús vino, hermano, por varias diferentes razones a esta tierra. ¿Cuál fue una de las razones que su palabra dice? Dice Jesús: yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido, ¿va? Esa es su razón principal. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está hablando de la humanidad en su pecado. Otra de las razones por la cual Jesús vino es que Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Él vino a pagar la deuda que nosotros como pecadores teníamos ante Dios por nuestra desobediencia y nuestra rebeldía.
Otra de las cosas por la cual Jesús vino, y lo dice su palabra, es que Él vino a traer luz. Su palabra dice que todo el mundo estaba en tinieblas, ¿verdad? Y Jesús vino a hacer esa luz para que aquellos que pusieran su fe en Él pudieran ahora ser pasados de las tinieblas a su luz. Esa fue otra de las razones por las cuales Jesús vino. Pero también Jesús vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Él era el único que la podía cumplir. Gracias hermano. Él era el único que tenía la capacidad para obedecerla perfectamente, ¿verdad? Y llevar a cabo todas las demandas que la ley santa de Dios, ¿verdad?, exigía. Amén. Entonces, Jesús, hermano, vivió la vida que ningún ser humano podía vivir, ni puede vivir. Amén. Él fue capaz de vivir esa vida perfecta, esa vida santa, esa vida sin pecado. Entonces, por eso Jesús vino, ¿verdad?, a cumplir la ley, hermano. Y entonces, Él deja en claro que Él no vino a remover o a reemplazar o a pasar por alto lo que Dios había establecido desde el principio por medio de la ley de Moisés. Al contrario, Él venía a cumplirla. Amén. No vino a pasar por alto ni siquiera, ¿verdad?, lo que pareciera muy insignificante. Y ese es el error que muchas veces como seres humanos nosotros cometemos, que pensamos, hermano, que hay cosas en la palabra de Dios que son insignificantes, que no verdaderamente tienen, ¿cómo le diré?, mucho peso, o que no estoy yo responsable a obedecerlo, a seguirlo. Y puede pasar por nuestra mente, bueno, yo sigo esto de la palabra de Dios, pero esto no estoy muy de acuerdo, o yo pienso que a Dios no le importa mucho si hago esto, pero esto no. Yo pienso, y no, hermano, ese es un error, y ese es un error que cometió el pueblo de Israel, y ese es un error que seguimos cometiendo nosotros como iglesia. Hermanos, que pensamos de alguna manera que podemos escoger, ¿verdad?, partes de la palabra para aplicarlas a nuestra vida, y otras partes podemos decir, no importa mucho. Y no, Jesús venía a cumplir toda la ley, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es necesaria y es importante para la vida de todo creyente, así como era importante la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Amén. Toda la palabra de Dios. Está un poco calientito acá ya. Gracias, hermano. No sé si son las luces allá arriba o qué, o el calor ya se puso más fuerte. Entonces, hermano, la ley, cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, podemos encontrar, hermano, que la ley de Moisés se divide en 3 categorías. Como le digo, se divide en la ley moral, que trata del código de Dios para el comportamiento de los hombres ante, ¿verdad?, Dios y ante los demás. Podemos también, la otra parte es la ley ceremonial, ¿verdad?, que nos habla de las normas que Dios estableció para adorarlo. Y también tenemos la parte de la ley judicial o civil, la cual, ¿verdad?, son órdenes para regular el orden y la justicia entre el pueblo. Para Jesús, hermano, cada aspecto, cada palabra de la ley de Dios, ¿verdad?, que dio a través de Moisés, era importante. Toda palabra que Moisés dio de parte de Dios y que fue reafirmada por los profetas, hermano, Jesús venía a decir, es importante, es veraz, es, ¿verdad?, lo que Dios ha mandado. Entonces, Israel había diluido la palabra. Israel había contaminado y desobedecido la ley de Dios, y había pasado por alto muchas de las cosas que Dios les había mandado. Y le digo, eso los llevó a ese desvío. Y tristemente en estos tiempos también muchas veces se diluye el mensaje del evangelio
muchas veces se contamina la verdad del Evangelio, muchas veces, hermano, pues se desobedece lo que Dios nos manda a través del Evangelio que se nos ha sido revelado, y eso obviamente, hermano, no es algo que le agrada a Dios y no es algo que nos conviene a nosotros como cristianos, amén. Entonces Jesús está dejando en claro aquí en el Sermón del Monte, hermano, que sus enseñanzas no tienen la intención de reemplazar ningún aspecto de esa ley, ¿verdad? Y lo que él está hablando no se trata de una nueva doctrina o una nueva enseñanza, sino sus enseñanzas tenían como propósito aclarar, restablecer las verdades espirituales que Dios desde el principio quiso comunicar a su pueblo, hermano. Toda la palabra de Dios es necesario no solamente conocerla, sino también obedecerla, ¿verdad? No solamente para aprenderla aquí en la mente, sino para que llegue al corazón, llegue al interior y transforme nuestra manera de, ¿verdad?, conducirnos en la vida, ¿verdad?, teniendo temor de Dios y de alguna manera también respetando lo que Dios ha dicho para nuestra vida alrededor de los que están con nosotros, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y es algo que constantemente repetimos aquí, porque es necesario que como cristianos entendamos que la palabra de Dios es importante, y por eso necesitamos estudiarla completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el Antiguo Testamento se compone de 39 libros y está dividido en 4 partes. La primera parte es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos hablando de Génesis, estamos hablando de Éxodo, Levíticos, Números y de Deuteronomios. La otra parte es los libros históricos, los cuales se compone de 12 libros y empieza de Josué hasta Esther. La otra parte son los libros de sabiduría y poesía, que empiezan con Job y terminan en Cantares. Son el total de 5 libros. Y también tenemos los libros proféticos, ¿verdad?, que empiezan en el profeta Isaías y terminan en el profeta Malaquías, y eso en verdad tiene una división, la cual se conoce como los profetas mayores y los profetas menores, no porque unos sean más grandes que otros, simplemente porque el volumen de cada libro de ellos son más grandes, porque mientras los profetas menores tienen unos cuantos capítulos, 2, 3, 4 capítulos, 5, Isaías tiene 60 y tantos capítulos. Entonces por eso está dividido entre profetas mayores y profetas menores. Ahora, cada uno de estos 39 libros y cada una de las palabras que se encuentran en estos 39 libros contiene la verdad y la voluntad de Dios. No podemos menospreciar ninguna. Cada una palabra de estos libros contiene la verdad y la voluntad de Dios. Por tanto, hermano, Jesús, como les digo, no vino a poner fin a esa ley, sino a cumplirla en su perfección. Vamos conmigo a Lucas 24, del verso 24 al 27. Amén. Lucas 24, del verso 24 al 27. Amén. Dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Vemos la importancia, ¿verdad?, de la ley. Jesucristo aquí, ¿verdad?, de alguna manera usando las escrituras de Moisés, usando las escrituras de los profetas, porque en ese tiempo solo contaban con el Antiguo Testamento, pues Jesús les habla y les muestra y les revela cómo lo que él había sufrido, lo que él había pasado, ya estaba escrito, ya se había predeterminado, Dios ya lo había anunciado que así sucedería. Y entonces de esa manera veía que Jesús vino a cumplir todo lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Amén. Entonces cumplió Jesús con toda la ley de Dios, tanto con su vida como con su muerte y con su resurrección. Si usted quiere de alguna manera resumir qué es el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y todas son importantes. ¿Por qué? Porque como decíamos, era necesario que Jesús viniera y viviera. Estuvo 33 años aquí en esta tierra. Y en esos 33 años era necesario que Él viviera la vida que tú y yo no podemos vivir. Era necesario que Él cumpliera con toda la ley, con toda la justicia de Dios. Amén. Porque de esa manera Él ahora iba a poder otorgarnos esa justicia a nosotros para poder ahora estar en paz con Dios por medio de ser justificados por la fe en el Señor Jesucristo, que fue capaz de cumplir con todas las exigencias de la ley de Dios. Amén. Entonces Jesús la cumplió con su vida, con su muerte y con su resurrección, porque todo esto era necesario y todo esto había sido anunciado en la palabra de Dios, que así debería de suceder. Entonces Jesús vivió una vida en santidad, sin pecado, cumpliendo con las exigencias de la ley moral, ¿verdad?, que fue dada por Dios. Jesús, su sacrificio y su muerte fue la ofrenda perfecta por el pecado y cumplió con todos los requisitos que la ley ceremonial exigía. La obediencia de Jesús cumplió con toda la justicia establecida por Dios, y por eso Jesús reitera en el verso 17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Jesús no solamente aquí está reafirmando la ley de Moisés o lo dicho por los profetas, también insiste que toda la ley debe ser cumplida. Bueno, vemos la relación del pueblo de Israel con la ley. Hemos visto ahora la relación de Jesús con la ley. Y ahora por último vamos a ver cuál es la relación del cristiano con la ley. O sea, de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. El Evangelio, hermanos, del Nuevo Testamento no vino a descartar la ley. Al contrario, el Evangelio del Nuevo Testamento respalda la ley. Amén. Es importante esto, nos pareciera que no tuviera significado, pero cuando nosotros logramos entender esto, hermano, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a nosotros poder evangelizar, nos ayuda a nosotros a poder de alguna manera defendernos ante nuestras dudas, temores y las mentiras del diablo que quiere venir, ¿verdad?, a engañarnos. Por eso es importante entender esto. Es importante entender toda la palabra de Dios. Entonces, algo importante es entender que el Evangelio no viene a reemplazar la ley o hacerla a un lado, sino viene a reafirmarla. ¿Cómo? Pues es lo que vamos a tratar de entender, ¿verdad? La relevancia, ¿verdad? ¿Cuál es la relevancia que tiene la ley para el cristiano? Es una pregunta. Bueno, el cristiano también debería de observar, ¿verdad?, lo establecido por la ley de Moisés y lo dicho por los profetas. Son preguntas que se hacen muchas veces o que está en el corazón y en la mente de aquellos que vienen a Cristo. ¿Cómo está ese asunto? ¿Seguimos en la ley o
ya no debemos de obedecer la ley. ¿Qué relación hay entre el cristiano, aquel que ha puesto su confianza en Cristo, y la ley que Dios dio a través de Moisés y que fue reafirmada por los profetas? O sea, ¿tiene relevancia todavía en nuestros tiempos? ¿Debe el cristiano, como les digo, obedecer o observar las leyes que fueron establecidas por Moisés? Vamos a Juan 1:17. Evangelio de Juan 1:17. Amén. Dice Juan 1:17: pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El propósito de la ley de Moisés fue, hermano, como les digo, revelar el carácter santo de Dios a Israel. Otro de los propósitos fue apartar a la nación de Israel para que fuera diferente a los demás, como mencionábamos anteriormente. Otro de los propósitos fue proporcionar perdón a través de un sistema de sacrificios y ofrendas. Y otro era proporcionar una forma de adoración para la comunidad de fe a través de fiestas anuales que se practicaban. También fue proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación. Y por último, para revelar la pecaminosidad del hombre y su condición espiritual ante Dios. Eso, hermano, fue el propósito de la ley. Pero, hermano, la ley, tenemos que entender que la ley no fue dada como medio de salvación. Nunca tuvo como intención, ¿verdad?, Dios, cuando dio la ley, darla como un medio de salvación. Era imposible, nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie podía vivir esa vida santa, nadie podía ni tenía esa justicia que Dios requería. Entonces, vaya conmigo a Gálatas 2:16. La ley no fue dada como medio de salvación. Nadie puede ser salvo por medio de la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, que quede bien claro, la ley no fue dada como un medio de salvación. ¿Qué hace la ley? ¿Qué propósito tenía la ley? La ley tenía como propósito resaltar el pecado del hombre, enseñarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad?, los humanos, qué tan pecadores somos y cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios. Vamos a Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál era el propósito y la función de la ley? Mostrarnos qué tan pecadores nosotros somos, los seres humanos, ¿verdad? Mostrarnos nuestra condición espiritual delante de Dios. Y ahí mismo en Romanos 5:20, más adelantito de donde estaban, Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la ley no vino como medio de salvación, sino vino como un instrumento el cual Dios usó para mostrar nuestra condición de pecadores. Pero la ley vino por Moisés, pero ahora la gracia y la verdad venían por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Aunque la ley era santa, aunque la ley era perfecta,
¿verdad? Lo único que logró en el ser humano no fue cambiarlo y transformarlo, sino lo único que logró fue que su pecado aún se hiciera más grande, se engrandeciera, hermano, porque el hombre se dio cuenta de su impotencia de servir a Dios, de agradar a Dios, hermano, y entonces se dio en cuenta de su incapacidad de obedecerlo, y entonces el hombre mejor cedió y pecó más aún. Amén. La ley, hermano, lo único que hizo es servir como un tutor para conducir al pecador hacia Cristo. Es lo que la ley hizo, ¿verdad? Servir como un tutor, como un guía, como alguien que te iba a llevar al conocimiento de Cristo. Amén. La ley nunca tuvo la intención de salvar al hombre, sino de mostrarle su pecaminosidad y su necesidad de salvación. Ese era el propósito, ¿verdad?, detrás de la ley, demostrarte y demostrarme nuestra condición de pecador y también hacernos ver nuestra necesidad de un Salvador como nuestra única esperanza. Amén. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Sí? ¿Para qué sirve la ley entonces? Hace la pregunta aquí. Bueno, pues la fe fue traída a causa del pecado de la humanidad. Pero esa ley, ¿verdad?, iba a estar de alguna manera hasta que viniese la simiente que Dios había determinado que vendría de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Porque Dios se lo había prometido, y esa simiente, quien es Cristo. Por eso dice Moisés, por Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Entonces, hermano, Dios prometió la salvación a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. En Cristo se cumple esa promesa. La gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo, ¿verdad?, para traer salvación. Ahora, la ley traía consigo la pena de muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si lo único que la ley vino a hacer es a mostrarnos nuestra pecaminosidad, bueno, pues también, hermano, traía la pena de muerte junto con eso, porque la paga del pecado es muerte. Tratar de salvarse por medio de la ley, por medio de obras, es imposible para cualquier hombre, en cualquier época, en cualquier raza, porque no hay hombre que pueda cumplir con la justicia y la santidad de Dios, hermano. Entonces, tratar de salvarse por medio de la ley es imposible, ¿verdad? Se dice que aproximadamente hay más de 600 leyes, hermano. Más de 600 leyes. Los 10 mandamientos son famosos, pero hay más de 600 leyes, ¿verdad?, que están establecidas. Pero, hermano, la cosa está que te puedes y me puedes forzar a obedecer 599. Pero si fallamos una, nos hacemos culpables de todas. Entonces es imposible que por nosotros mismos podamos cumplir la ley y salvarnos por medio de ella. Santiago capítulo 2 verso 10. Santiago capítulo 2 verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. ¿Quién de aquí cree que puede obedecer todas las leyes? Dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, es imposible. Muchas personas tratan de hacer cosas buenas para congraciarse con Dios o para sentirse que merecen la salvación o que merecen el favor de Dios. Hermano, es imposible para el ser humano poder, ¿verdad?, cumplir con lo que Dios demanda, hermano, para poder ganarse algo, ¿verdad?, por su propio mérito, hermano. Es imposible para el ser humano. Somos pecadores, ¿verdad? Y no podemos lograrlo por nosotros mismos. Y el pecado, hermano, del ser humano reclama su pago. La santidad y la justicia de Dios exigía que el hombre pagara su sentencia. Y como les digo, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Por eso es la urgencia de que todos aquellos que están sin Cristo vengan a Él, porque solamente a través de Cristo sus pecados pueden ser perdonados, ¿verdad? Y puede pasar de muerte a vida y puede ser librado del infierno, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, y todo aquel que muera sin Cristo, hermano, morirá sin esperanza, y ya no habrá, ¿verdad?, oportunidad para esa persona después de la muerte. Y por eso es tan importante, hermano. Pero Jesús vino al mundo, hermano, a pagar nuestra deuda. Esa es la buena noticia, nuestra deuda ante Dios. ¿Cómo? A través de morir en nuestro lugar. Nosotros teníamos que morir por nuestro pecado. Jesús viene a este mundo para morir por nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la, hermano, oportunidad de recibir la salvación. Jesús vino y cumplió con todas las demandas de la ley, tanto en su vida como en su muerte, como ya lo veíamos. Vivió la vida justa y sin pecado que ninguno podemos vivir, ¿verdad? Y murió en nuestro lugar. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué Dios fue tan cruel? ¿Por qué dejó que su hijo sufriera de esa manera? ¿Por qué dejó que lo golpearan, que lo escupieran, que le pusieran la corona de espinas, que le clavaran la lanza? ¿Por qué dejó todo eso? Porque alguien tenía que morir. La paga del pecado es muerte, y si Él no lo hacía, tú y yo teníamos que haber estado en ese lugar. Entonces, de esa manera, por medio de su vida, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, vemos que Jesús cumple con la ley en su totalidad. Y por su obra redentora en la cruz del Calvario, nosotros ahora podemos gozar de la salvación. Amén. Entonces, por eso la persona que pone su fe en Jesús como su Señor y Salvador ya no está bajo la ley. Entonces la pregunta era, ¿está el cristiano todavía bajo la ley? ¿Es la ley relevante para el cristiano? ¿El cristiano está obligado a cumplir la ley de Moisés y lo que los profetas decían? Bueno, el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia y la verdad que vino a traer Jesucristo. Amén. Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién vino a traer la gracia y la verdad? Jesús. ¿Quién ahora puede obtener esa gracia, esa verdad? Los que ponen su fe en Jesucristo. Y por eso dice aquí Pablo en Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La deuda de nuestro pecado, que vino por la ley, debía ser pagada una sola vez. ¿Cuál era la paga? Como hemos estado mencionando, la muerte. Pero por cuanto Cristo murió en la cruz por ti, por mí, ¿verdad?, nuestra deuda ante Dios ha sido saldada. Ya no debemos nada. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué quiere decir Jesús?
está pagada tu deuda por completo delante de Dios. No debes nada. Y por eso era necesario que Jesús cumpliera toda la ley. Y solamente Él podía haberlo hecho, viviendo una vida de santidad, de justicia, de verdad. Entonces, hermano, ya no estamos bajo la ley. Jesucristo dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada. Yo morí en tu lugar. En ese sentido, hermano, la ley, en ese sentido, fíjense, es importante. Estamos hablando de la relación de la ley o del cristiano con la ley. En ese sentido, la ley ya no tiene relevancia para el cristiano. La ley fue, como les decía, el guía que llevó al cristiano a Cristo. Y ahora que el cristiano está en Cristo, la ley pierde su razón de ser. Amén. El cristiano no está bajo la ley, pero eso no significa que está sin ley. ¿Entienden eso? El cristiano no está bajo la ley, pero eso no significa que está sin ley. Amén. Ahora, todo cristiano está ligado a la ley ¿de quién? De Cristo. Todo cristiano está ligado a la ley de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios 9, 20 y 21. Estas enseñanzas tienen como propósito, hermano, llenarlos del pan espiritual y vaciarlos del estómago para que lleguen con mucha hambre cuando salgan a comer al rato, para que vayan bien hambrientos. Amén. Entonces, 1 Corintios 9, 20 y 21 dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no, dice Pablo, esté sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque él ya estaba en Cristo. Como a sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino que bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. ¿Qué nos dice, hermano? La conducta ahora del cristiano, hermano, que ya no está bajo la ley, pero ahora se sujeta a la ley de Cristo. La conducta del cristiano debe ser dirigida, ¿verdad?, por el temor y la reverencia a Dios y por el deseo de agradarle. Ya no porque la ley te lo exige y si no lo haces, pagas de alguna manera por muerte, sino ahora la ley de Cristo te guía a dirigir tu vida en reverencia y temor a Dios con el deseo de que de agradarle. Ya no lo haces solamente por cumplir la letra y para verte bien delante de los demás, sino lo haces porque en tu corazón has entendido lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo, lo que Dios es para ti, y tú quieres agradarlo, ¿verdad? Donde quiera que estés, no solamente aquí en la iglesia, sino en tu intimidad, donde estás solo, en tu trabajo, donde quiera que te encuentras. La ley de Cristo, hermano, no es una libertad, ¿verdad?, para que, no estar bajo la ley, ahora como cristianos, no nos da la libertad de ir a hacer lo que nosotros queremos, sino ahora, ¿verdad?, que no estamos sujetos a la ley de Moisés, ¿verdad? Debemos de saber que hay una ley mayor, que es la ley de Cristo para el cristiano, que te lleva a buscar servir a Dios y obedecerlo por temor a Él y por reverencia, ¿verdad? Entonces, hermano, ahora nosotros como cristianos no debemos de obedecer a Dios por el temor del castigo de la ley, ¿verdad? Antes la ley decía: no haces esto, que muera apedreado. Ahora tal vez desobedecemos a Dios y no pasa lo mismo, pero nosotros ya no debemos de alguna manera
basar nuestra obediencia a Dios por el miedo al castigo de la ley, o por también dejar de obedecer a Dios porque pues hacemos algo que sabemos que está mal de Dios y no pasa nada. Bueno, yo creo que Dios está bien con ello porque no recibo el castigo en el momento. No, hermano, debemos de recordarnos que estamos bajo la ley de Cristo, la cual nos debe ahora llevar a servir a Dios con una reverencia y un deseo de agradarle. Amén. ¿El cristiano debe de obedecer los 10 mandamientos? Sería otra pregunta. La ley de Moisés, hermano, ¿verdad? En el libro de Éxodo, el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, hermano. Pero, como decíamos, la ley de Moisés incluye la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Amén. Y aunque la ley ya se cumplió su objetivo en aquellos que están en Cristo, y estos mismos que están en Cristo ya no están bajo esa ley, hay principios, ¿verdad?, en la ley que tienen que ver con el carácter santo de Dios. Por tanto, tienen principios, ¿verdad?, esta ley, que es la ley moral, que permanecen, hermano, y son aplicables para el cristiano aún, ¿verdad?, de una forma más alta, ¿verdad? Y es lo que Jesucristo está enseñando aquí en el Sermón del Monte. Aunque ya no estamos bajo la ley de Moisés, hay una parte de la ley que es la ley moral, que se encuentra en los 10 mandamientos, la cual, hermano, tiene principios morales que todavía, ¿verdad?, son, ¿verdad?, para nosotros en estos tiempos y para todo el tiempo. Son principios, hermanos, que nos muestran el carácter santo de Dios. Por tanto, son principios que nosotros debemos de seguir y de obedecer, y no solamente de una forma exterior, sino también, hermano, de una manera más alta, que tiene que ver con lo interior, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo, uno de los mandamientos que decías, no matarás, pero ahora Jesús viene y dice, no solamente no matarás, sino no vas a odiar a tu hermano. Amén. Jesucristo lleva, ¿verdad?, el mandamiento a un nivel más alto, ¿verdad? Dice, no adulterarás, dice uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero Jesús dice, bueno, los digo que tan solo con mirar a alguien y codiciarlo, ya estás adulterando en tu corazón. Entonces, estar libres y no estar debajo de la ley de Moisés, como les digo, no es que nos abre las puertas para hacer nosotros lo que queremos, sino ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que aún, hermano, es más exigente, que no te exige solamente apariencia, sino te exige un cambio en el corazón, porque Él quiere tu corazón y todo tu ser. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermano, todos los 10 mandamientos, de alguna manera, que vemos ahí en Éxodo, son aplicables para el cristiano y siguen vigentes. Solo hay uno que no, que es el que habla de observar el sábado. Ese mandato que se le dio al pueblo de Israel ahí en los 10 mandamientos no está vigente ahora, y en ningún lado de la Biblia vemos que exija al cristiano a observarlo. Ahora nosotros por eso nos reunimos los domingos, ¿verdad? Y no es algo que nosotros debemos de cumplir. Eso era específicamente para el pueblo de Israel y tenía su propósito. Entonces nosotros ahora nos reunimos los domingos, que creemos que es el día, ¿verdad?, que el Señor resucitó de, ¿verdad?, los muertos. Entonces, la ley ceremonial y judicial, hermano, antes que eso, la ley moral de Dios permanece. Entonces, que quede bien claro, permanece todavía para los cristianos. La ley ceremonial y judicial se ha cumplido su propósito en aquellos que están en Cristo, porque los llevó a Cristo, hermano. Cumpliendo la ley, aún sigue cumpliendo su propósito en aquellos que están sin Cristo. ¿Por qué?
pues el conocimiento de la ley, como hablábamos, es el que muestra su pecado a la humanidad y es con el fin de llevarlo al arrepentimiento. Entonces la ley sigue haciendo su función en aquellos que no tienen a Cristo, pero los que estamos en Cristo, hermano, ya ahora nosotros no estamos bajo esa ley. Ya para terminar, Primera de Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Cuando habla del justo, está hablando de aquellos que hemos sido justificados por poner nuestra fe en Jesucristo. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los patricidas y para los matricidas y para los homicidas. Por eso, hermano, ahora es importante que entendamos eso entonces como creyentes. Toda la palabra de Dios es inspirada de Dios, toda la palabra de Dios es importante, toda la palabra de Dios tiene un propósito. Jesús vino a cumplir la ley, a cumplir toda justicia de la ley con el propósito de poder otorgarnos esa justicia a nosotros para poder presentarnos justificados delante de Dios. Era necesario que Jesús lo hiciera y por eso, como les decíamos al principio en el versículo 7, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Entonces, si tú piensas que está bien solamente hacer caso a una parte de la palabra y otra que no te gusta, no, déjame decirte que estás equivocado. Toda la palabra de Dios es importante, toda la palabra de Dios tiene un propósito. Amén. Entonces, nada más hay que entender, ¿verdad? Por eso es necesario estudiar la palabra del Señor, escudriñarla, como decía Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros a los creyentes en Cristo esta enseñanza de hoy? Bueno, podemos verlo así. Esta enseñanza nos recuerda la importancia, ¿verdad?, de toda la palabra de Dios. Esta enseñanza debe de recordarte y poner en claro a ti y a mí que no puedes menospreciar la palabra de Dios, ninguna parte. A veces también nosotros tenemos la tendencia de solamente leer el Nuevo Testamento y hacemos a un lado el Antiguo Testamento. Y como les digo, el Antiguo Testamento tiene muchos principios que nos ayudan. Y podemos entender muchas veces el Nuevo Testamento cuando leemos el Antiguo Testamento, porque uno y otro se complementan y es toda la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces es importante hacerlo, ¿verdad? Recordarnos la importancia de toda la palabra de Dios. Toda la escritura de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Otra cosa que podemos aprender de esto es que la palabra nos advierte del peligro, hermano, de desviarnos de su sentido espiritual y caer en religiosismo y solamente de alguna manera estar tratando aparentar, ¿verdad?, que estamos viviendo conforme la palabra de Dios, cuando adentro nuestro corazón, como le dijo a los fariseos, está podrido, ¿verdad?, está lejos de Dios. Y Dios quiere las dos cosas. Para Dios las dos cosas son importantes. No solamente quiere que, Dios conoce mi corazón. Y sí, Dios conoce tu corazón y quiere que en tu corazón tú le sirvas, le obedezcas. Pero si verdaderamente le sirves, le obedeces y le conoces en tu corazón, te va a llevar a hacer las obras de afuera, a manifestar lo que hay adentro. Amén. No es que Jesús estaba en contra total de lo que los fariseos hacían al obedecer solamente la ley, la palabra de la ley, sino que Jesús le estaba diciendo que eran importantes las dos cosas y no podían descuidarlas, tanto lo interior como lo exterior. Entonces podemos aprender de ese peligro, especialmente que vemos tantas cosas que se hablan en estos tiempos y vemos tantas tonterías que aún iglesias
están abiertas en el nombre del Señor Jesucristo, diciendo que están predicando el Evangelio y están saliendo con cada barbaridad, hermano. O sea, estamos en tiempos difíciles, entonces esto nos debe de ayudar, ¿verdad?, a entender, hermano, a tener cuidado de que no nos pase como al pueblo de Israel. Y esto también, hermano, nos reitera que Dios está en el negocio de la obediencia. Dios siempre ha estado en el negocio de la obediencia. Amén. Dios dice en su palabra que Él, ¿verdad?, por encima de todo se deleita en tu obediencia. Hay muchas maneras de adorar a Dios, pero una de ellas es la obediencia. Podemos gritar, levantar nuestras manos, podemos sacar nuestra, ¿verdad?, mano lleno de dinero y darlo al ofrendero, y es una manera de ofrendar a Dios. Pero si no hay obediencia a Dios, la verdad es que Dios no se agrada de lo demás. Dios está en el negocio de la obediencia. Él espera tu obediencia y mi obediencia a la palabra de Dios. Decimos, oh Dios, yo amo a Dios y quiero obedecerlo. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Obedeciendo su palabra. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero que Dios... Bueno, ¿cómo podemos hacer la voluntad? Obedeciendo su palabra. Es simple. Y Dios se glorifica, se agrada y se manifiesta aquel que obedece su palabra, aquel que no pone en menos ninguna parte de su palabra, sino cree en su corazón que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, hermano, vamos a ponernos de pie. Jesús cumplió la ley y pagó el precio del pecado. Nos libró de la maldición de la ley, gracias a Dios. Somos salvos y nadie nos puede apartar de Cristo, amén. Pero eso, hermano, no quita nuestra responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Tú y yo hemos recibido su gracia y su verdad. ¿Cuántos han recibido su gracia y su verdad? Eso no te quita ni me quita de la responsabilidad de obedecer su palabra. Tenemos una responsabilidad, obedecer su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, bendecimos tu nombre. Te agradecemos por tu palabra que, Señor, nos has hablado en esta tarde. Pedimos que, Señor, podamos entenderla, comprenderla, asimilarla y recibirla en nuestro corazón, Señor. Que estas verdades que están aquí en tu palabra nos puedan ayudar a crecer, nos puedan ayudar, Señor, a caminar en obediencia, nos puedan ayudar a tomar, Señor, mi Dios, tu palabra como debe de ser tomada, mi Dios. Porque tristemente en estos tiempos, mi Dios, mucho, mi Dios, se hace a un lado la autoridad de tu palabra, Señor. Se pone en duda lo que tú dices en ella, Padre. Aún muchos se burlan de lo que tu palabra dice, pero te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a nosotros a tomar tu palabra con seriedad, a reconocer nuestra necesidad, mi Dios, de obedecerla, mi Dios, y a recordarnos en todo tiempo, Padre, que toda palabra que está aquí en este libro sagrado es inspirada por ti y es útil para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, ayúdanos a hacer conciencia de esto y ayúdanos a escudriñarla y ayúdanos a obedecerla, Padre. Que nuestras vidas y nuestros corazones sean gobernados por ella, Señor, y no por este mundo y sus ideologías y sus formas de pensar, Señor, sino sea tu palabra la que nos gobierne, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que si hay alguien aquí, Señor, que no te ha conocido, que no ha entregado su vida a Cristo, Señor, que está en sus pecados, que no ha experimentado la gracia y la verdad que Jesucristo vino a dar, te pido que en esta tarde, Señor, su corazón sea tocado por medio de tu Espíritu, Señor, que tú te reveles a Él, que Él pueda ver su condición de pecador, que Él pueda ver su necesidad espiritual, su condición delante de ti.
Señor, y reconozca su imposibilidad, Señor, de obedecer tus mandamientos y su necesidad de un Salvador, el único que tú has proveído, que es Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice a tu pueblo y ayúdanos a seguir, Señor, adelante, buscando, Señor, estar en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga.